El océano es mucho más profundo de lo que pensábamos. ¿Sucede algo, doctor? Diablos, a esto le llaman comida. Es algo a lo que te acostumbrarás. Ni siquiera tiene sabor. ¿A qué sabe? Creo que un zapato de cuero tiene más sabor que esto. Ni que lo digas. Todos aquí piensan lo mismo. Pero es lo que hay. Deberían al menos contratar algún cocinero decente. Bueno, amigo, cálmate. El cocinero hace lo que puede. Me dijeron que tienes experiencia en mar abierto. Sí, algo así. Respondí, y arrojé los restos del almuerzo por la borda del barco. No lo parece. Quiero decir, te ves tan verde que cualquiera diría que es tu primera vez en el mar. James y yo nos acabábamos de conocer hace unas horas. Me habían trasladado en avión al USS Orion, un puente marítimo que manejaba cápsulas de transporte abisal, para un proyecto clasificado llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos. Supongo que te dijeron para que me necesitan en el fondo del mar, ¿no? Mencionaron algo de eso. Bueno, entonces sabes que soy bueno en algo. Considerando las circunstancias, su mala información de mi persona dejó una atmósfera incómoda entre los trabajadores. Todos sabían lo que implicaba mi visita, pero al igual que yo, tenían poca información. Todo lo que sabía era que podría haber una infección contagiosa en el fondo del océano, y mi trabajo era desmentirlo, o confinarlo a toda la tripulación a bordo de la estación. Tan pronto como estuvimos posicionados de forma segura en la cima de la fosa de Tonga, nos llevaron rápidamente a la cápsula de transporte. Un minúsculo submarino vertical, diseñado simplemente para llevarnos a la base en el fondo del océano, a 6.000 metros debajo de nosotros, llamado Talos. Asegúrate de tener todo el equipo necesario. Será una larga jornada. Entré al submarino, sintiéndome emocionado, pero también temiendo el regreso al oscuro y profundo océano. Habían pasado 10 años desde que serví como ayudante médico en un hospital, uno de los pocos destinados a bordo de un submarino. Con el paso de los años, claramente había perdido el sentido natural que alguna vez tuve por el océano, pero lo anhelaba desesperadamente. ¿Estás listo?, preguntó James. Yo asentí. Bien, estamos en posición. Cuando esté listo, señor. Anunció por la radio, esperando impacientemente que nos dejaran caer al abismo. «15 metros. El impacto con el océano sacudió ligeramente la cápsula. Mientras nos sumergíamos, mis náuseas disminuyeron rápidamente y una sensación de paz invadió mi mente. Estaba de vuelta. Afuera de la ventanilla, unos cuantos peces curiosos acompañaron nuestro descenso, y diversas especies marinas atraídas por el submarino, nos siguieron para despedirnos. James piloteó el submarino, y habiendo hecho el viaje miles de veces antes, no era nada nuevo para él. Yo nunca había estado por debajo de los 1800 metros, y nunca había podido mirar por la ventana y admirar el mundo azul, en su mayor parte inexplorado. 1000 metros. A medida que nos hundíamos más en el abismo, los últimos rayos de sol se desvanecieron. Habíamos abandonado el reino del sol y de la humanidad, todo en favor del dominio de la oscuridad. Primera vez en el abismo, ¿verdad?, me preguntó James después de un largo periodo de silencio. Algo así. Serví a bordo de un submarino durante algunos años, pero nunca profundizamos mucho. Esto es otra cosa. Bueno, entonces te espera un regalo. Vamos a bajar hasta el final. La base de Talos se sitúa justo en el borde de la trinchera. No hay nada que se le parezca. Cualquier vida marina que alguna vez sintió curiosidad por nuestro submarino, hacía tiempo que se había retirado hacia áreas más brillantes. La presión en rápido aumento había resultado hostil para la mayoría, pero algunas pequeñas criaturas resistentes habían encontrado una manera de prosperar en lugares que antes se consideraban sin vida.
Eran los milagros del océano. Al cabo de 1 hora habíamos alcanzado una profundidad de 3000 metros. Más allá del cristal de 15 pulgadas que nos separaba de una muerte segura, no había nada más que oscuridad eterna. Por lo que sabíamos, nosotros dos podríamos haber sido todo lo que existía en ese vacío, si no fuera por el sonido del casco exterior asentándose bajo la presión, un recordatorio constante de la inmensidad del océano. Para distraerme del inquietante y crujiente sonido, le pregunté a James sobre lo único en lo que podía pensar. ¿Por qué no me cuentas más sobre lo que pasó allí abajo? James había actuado casualmente hasta ese momento, pero mi pregunta rápidamente cambió su expresión indiferente a un ceño fruncido. Te informaron en la superficie, ¿no? Por supuesto, pero... Entonces eso tendrá que ser suficiente. Dijo con firmeza. 4000 metros. El mundo exterior me hipnotizó, mirando tan lejos en la nada, sabiendo que podría haber un mundo completo a solo un par de metros de ti. Era extraño, nunca había experimentado la verdadera oscuridad hasta ese día. Cuando serví a bordo del USS Catacea, mi capitán explicó por qué no ponen ventanas en los submarinos. Contó historias de compañeros del barco que se volvían locos después de años en el mar, y que el aislamiento o la distancia del continente nunca les molestaba. Creía firmemente que mirar fijamente al océano y reflexionar sobre sus secretos era lo que realmente sacaba a los hombres de su cordura, y para combatir esto, nunca ponían ventanas en sus barcos. Aunque claramente fue una historia que él inventó, ver lo que realmente hay más allá de la superficie me trajo estos recuerdos. Tal vez tenía razón después de todo. De pronto, mis siniestros pensamientos fueron interrumpidos por una tenue luz que apareció a lo lejos. Un punto rojo bailando felizmente arriba y abajo, acercándose a nuestro pequeño submarino. Era una medusa. De pronto se unió otra luz, luego algunas más, y en poco tiempo se formó una sinfonía de luces carmesí pulsantes alrededor de nuestra cápsula, dándonos la bienvenida con la calidez de miles de estrellas, formando su propia pequeña galaxia a miles de metros bajo la superficie. Era lo más magnífico que había visto en mi vida, una floración de medusas que existía felizmente en condiciones tan hostiles. No pude evitar sentirme impresionado. Se llaman medusas de la Toya, afirmó James. No suelen aventurarse tan abajo, pero hay algo en este lugar que parece atraerlos. Normalmente veo algunos en mis viajes hasta aquí, pero nunca vi nada como esto. Solo asentí en respuesta, demasiado hipnotizado por la vista para notar lo que dijo, pero tan rápido como habían aparecido, desaparecieron, dejándonos una vez más en absoluta oscuridad. Escucha, doctor. Lamento el arrebato de hace un momento. Me volví hacia él, dándole la espalda a la oscuridad por primera vez. Tienes que entender que esto no es algo con lo que nos enfrentemos habitualmente. Y a Oliver, bueno, lo conocí casi toda mi vida, así que no puedo defraudarlo. Sé cuánto apesta esto, créeme. Únicamente estoy tratando de obtener la mayor cantidad de información posible, por el bien de todos. Sí, bueno, de todos modos no hay nada que pueda decirte. La esclusa de aire ha estado cerrada durante los últimos 2 días, y tenemos órdenes estrictas de no abrirla hasta que tú consideres que es seguro hacerlo. Bien, supongo entonces que eso es todo. No hice más preguntas. Había tenido que lidiar con contagios desde que dejé la marina, y el 90% de las veces eran simples reacciones exageradas. 6000 metros. Por primera vez desde que abandonamos el barco, la radio cobró vida y emitió un sonido estático, que poco a poco tomó la forma de una voz de hombre. James, ¿puedes oírme? Alto y claro, capitán. Al igual que nuestro hombre del CDC, estamos casi listos para entrar. Genial, la tripulación se está impacientando. Nosotros... La radio comenzó a interrumpirse. Ah, maldición. La radio está acoplada en la sección. Se apagó por completo. Bueno, bienvenido a la zona abisal, doctor. La radio ha estado actuando de manera extraña últimamente. No llega la señal hasta esta zona. Es nueva, pero es de la generación pasada, así que bueno.
A través de la ventana pudimos ver una enorme cúpula iluminada por cientos de luces. 3 caminos se extendían desde su centro, cada uno iluminado por diferentes colores, formando los sectores A, B y C. Había algo más iluminado por la luz de la estación. Al principio solo eran figuras oscurecidas que dejaban sombras en la arena, pero a medida que nos acercábamos me di cuenta de que eran peces. Cientos, si no miles de criaturas marinas muertas que ensucian el lecho del océano, con sus cadáveres destrozados por la intensa presión. Cristo, ¿qué les pasó?, pregunté horrorizado. Al igual que la atolla, algo los atrae aquí abajo. Nadan hasta que sus cuerpos se rompen bajo la presión y luego se hunden. ¿Alguna idea de por qué lo hacen? Hay algunas teorías, pero por lo que sabemos, es un sonido que escuchamos periódicamente desde la trinchera. Diablos, esto es nuevo. Es por eso que está aquí, doctor, para que explique lo que está sucediendo. El proceso de acoplamiento en sí llevó bastante tiempo. El casco exterior había cambiado ligeramente debido a la alta presión, lo suficiente como para que encajar en la estación resultara un desafío. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salí de la cápsula y me recibieron 3 de los miembros de la tripulación de la estación Talos. Usted es el doctor, ¿verdad? Preguntó el mayor de ellos. Está en lo correcto, dije mientras extendía su mano para presentarse. Mi nombre es Robert Lewis. Soy el capitán asignado a Talos. En verdad agradezco que haya aceptado venir hasta aquí. Sé que no es el viaje más placentero, pero, dadas las circunstancias, es algo a lo que deberá acostumbrarse. Parecía bastante educado, aunque claramente carecía de sueño. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo grasiento. Esta es Jennifer Burke, una de nuestras biólogas. Hola, un placer, doctor. Igualmente. Y ese es Henry Gale, nuestro técnico. Mucho gusto, doctor. Ambos me estrecharon la mano. Oye, capitán, ¿dónde está Abby? Aún está en la sección B. Tiene algunos problemas y no le está yendo muy bien. Venga, doctor, hablemos. Dijo Robert mientras me hacía un gesto para que lo siguiera. Los pasillos eran estrechos, débilmente iluminados con luces que parpadeaban y crujidos constantes que emitían las paredes. Parecía desproporcionado teniendo en cuenta lo grande que parecía todo desde fuera, y como era un tipo bastante alto, tuve que agacharme para evitar que mi cabeza golpeara el techo. Lamento el mal humor. Es la primera vez que nos enfrentamos a algo como esto, pero supongo que le contaron la situación. Lo hicieron, pero tengo que admitir que estoy un poco confuso en cuanto a los detalles. Al igual que nosotros. Oliver se encerró tan pronto como regresó a la estación, y aún no hemos tenido autorización para abrirla. ¿Él no dio ninguna buena razón? No, prácticamente perdimos la comunicación con él en el momento en que entró y presionó el botón. Robert nos condujo hacia la cúpula central. A diferencia de los pasillos, fue una agradable sorpresa. Era un gran espacio habitable lleno de muebles y efectos personales. Si no lo hubiera sabido mejor, podría haber creído que todavía estábamos en la superficie. Oliver descubrió algunos microorganismos en la trinchera, un nuevo tipo de parásito. Afirmó que eran capaces de soportar cualquier cantidad de presión, lo cual no es una sorpresa aquí abajo, pero también explicó que no se vieron afectados en absoluto por los rápidos cambios en el medio ambiente. Dijo mientras nos dirigíamos al interior de una oficina. ¿Creía que era contagioso? Dado que él era nuestro microbiólogo, realmente no puedo llegar a otra conclusión insondable. No hace falta decir que destruyó todas las muestras, pero todavía no sabemos por qué se encerró. Robert suspiró. Pero eso no es lo más extraño. Esperé pacientemente a que continuara, mientras intentaba formar palabras que claramente le costaba creer. Lo perdimos en la trinchera durante 3 días enteros. El sistema de seguimiento falló y las comunicaciones se cortaron. Hicimos todo lo que pudimos, pero fue inútil. Incluso si lo hubiésemos encontrado, solo disponía de suficiente oxígeno para 10 horas, por lo que lamentablemente supusimos que había muerto. Luego, de la nada, su rastreador reapareció en nuestros sistemas, mostrando que estaba regresando al elevador de Tonga, y aunque nunca respondió a ninguno de nuestros intentos de contactarlo, estaba claramente vivo, o eso era lo que pensábamos.
¿Cómo puede ser eso posible? Es imposible, lo sé, pero sucedió. Una vez que lo dejamos entrar a la estación, simplemente la cerró y cayó muerto al suelo. Antes de que Robert pudiera continuar, el técnico entró en la oficina. Capitán, cuando lo examine tenga cuidado de no dañar el traje de EPM. Es altamente... Este no es el momento, Henry. Ordenó Robert, mirándolo. Solo digo que este es un proyecto de $1.000 millones. ¿Por qué no traes aquí el equipo para nuestro médico? Preguntó Robert, cada vez más agitado. Mire, capitán, si me dejara entrar en la esclusa de aire, podría tomar todas las precauciones necesarias. Absolutamente no. ¿Crees que la central habría enviado al maldito CDC si hubieran pensado que podríamos manejarlo? Por el amor de Dios, Henry, conoce tus límites. El técnico no dijo más y se fue, pero al cabo de unos minutos, regresó con un traje de materiales peligrosos modificado y algunos suministros quirúrgicos. Luego, con todo lo necesario, avanzamos hacia la sección B. A diferencia de los pasillos que habíamos atravesado antes, estos eran grandes y estaban bien iluminados. Cuando llegamos a la esclusa de aire, encontramos a Abby parada frente a la puerta de vidrio, mirando con nostalgia el cuerpo sin vida de Oliver. Abby. Lo sé, es el momento. Respondió mientras se daba la vuelta. Luego me miró. Oh, ¿eres el médico? Sí, lo soy. Descubrirás que le hizo esto, ¿no? Simplemente no lo entiendo. Abby, ¿por qué no vienes conmigo mientras trabajan? No es necesario que veas esto. Está bien. Mientras Robert la conducía de regreso a la cúpula central, Henry comenzó a desempacar el carrito de suministros médicos, incluidas las cortinas de aislamiento y el traje de materiales peligrosos. Muy bien. Voy a guiarte de cómo se hace esto. No es necesario estropear un traje EPM en perfecto estado. ¿Qué significa EPM? Modulador de presión exoesquelético. Respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. James y Jennifer me ayudaron a sellar mi traje de materiales peligrosos, mientras Henry colgaba las cortinas de aislamiento, y luego entré. Mientras Jennifer ingresaba un código detrás de mí para abrir la esclusa de aire, mis oídos se abrieron cuando sellaron la puerta detrás de mí. Tanto las cortinas como la esclusa de aire eran transparentes, lo que significaba que podían observar todo lo que hacía, además de una cámara montada en mi hombro para una visión más cercana, mostrada en una pantalla al otro lado. Justo al lado del panel de control, Oliver yacía muerto, vestido con un enorme traje negro, que parecía más una pieza de maquinaria robótica que un equipo de buzo. Había varios cables y ganchos colgando del techo, y simplemente darle la vuelta era una tarea enorme, ya que pesaba alrededor de media tonelada con el traje. Su rostro estaba pálido como una sábana, con finos hilos de sangre brotando de cada orificio disponible. Los ojos estaban rojos por el sangrado conjuntival, quitándoles por completo cualquier color blanco. Estoy listo. Muy bien. Lo primero que tendrá que hacer es simplemente inspeccionar el traje. Busca cualquier violación de la integridad. No debería ser posible, pero en el improbable caso de que algo se rompiera, debería haberse formado una malla autorreparable. Se vería un poco gris. Miré cada centímetro de su traje, de arriba a abajo. ¡Ahí, en sus pies!, gritó Henry. Efectivamente, había una mancha gris que sobresalía del metal negro mate que cubría el resto de él. Algo perforó su traje, dijo Henry, sorprendido. Me acerqué, dándoles una mejor vista en la pantalla. Sin embargo, está claro que el pinchazo no fue lo que lo mató, añadió. Tenía que estar de acuerdo con esa evaluación. Cualquier brecha no sellada en un nanosegundo lo aplastaría inmediatamente, pero parecía que la malla había reemplazado todo lo que había penetrado en el traje al mismo tiempo que se retiraba. Ahora conecte los cables a su hombro. Están codificados por colores, por lo que debería ser bastante fácil. Conecté los cables según las instrucciones, lo que provocó que el traje se iluminara. El frente del traje se abrió, revelando el cuerpo completamente destrozado de Oliver. ¿Qué demonios? Soltó James. Las costillas de Oliver estaban rotas hacia afuera, aunque no habían desgarrado su carne. Su pecho parecía haberse expandido a casi el doble de su tamaño normal. Continué quitándole el casco.
Lo miré a los ojos por un breve momento, desconcertado sobre qué podría haber causado que sus órganos internos esencialmente explotaran. Por un breve momento, pareció como si sus ojos se movieran para encontrarse con mi mirada. ¿Vieron eso? Nadie dijo una palabra. Todos nos quedamos mirando a Oliver, esperando que sucediera algo. De pronto sus ojos se movieron de nuevo, moviéndose en direcciones aleatorias mientras comenzaba a hacer gárgaras, contrayendo violentamente su pecho. Oliver abrió la boca, dejando que miles de enormes gusanos cayeran al suelo. Inmediatamente se arrastraron en todas direcciones, subiendo por las paredes hasta el techo, buscando desesperadamente una salida. Su boca se abrió en el proceso, dejando su mandíbula completamente desencajada antes de caerse. Una vez que todos los gusanos parecieron haber salido de su cadáver, su pecho se abrió, revelando gusanos aún más grandes. Rápidamente, se hizo evidente que todos sus órganos habían sido consumidos y reemplazados por criaturas repugnantes. Algunos de ellos comenzaron a aferrarse a mi traje mientras los golpeaba presa del pánico. Ninguno de los otros sabía qué hacer, solo podían mirarme mientras me agitaba. Cuando los gusanos se tocaron mutuamente, su carne se fusionó temporalmente, formando versiones más largas de sí mismos, aumentando de tamaño y luego rompiéndose nuevamente. Se envolvieron en mis brazos y piernas, rogué que alguien me ayudara, pero, ¿qué podían hacer? ¡Párate ahí!, señaló Henry, mientras buscaba a tientas el panel de la esclusa de aire. En cuestión de segundos, unos pequeños grifos emergieron del techo, arrojando lo que solo podía suponer que era nitrógeno líquido. Fuera lo que fuese, los gusanos se congelaron en su lugar, hasta el punto de poder romperlos en pedazos diminutos. Solo tomó un momento, pero todos los gusanos habían sido eliminados, y aunque mi traje me había protegido parcialmente del frío, me desplomé exhausto, y temblando en el suelo. «Sáquenme de aquí», exigí, sabiendo muy bien que no podrían hacer eso hasta que yo me hubiera ocupado de la infestación. Robert acababa de regresar a tiempo para ver de qué se trataba la conmoción, y al ver lo que quedaba de Oliver tirado en pedazos en el suelo, se detuvo en seco. Después de un minuto de recuperar el aliento, recuperé el sentido. Con cierto morboso sentido del humor y funcionando en piloto automático, me volví hacia Henry. «Lo siento, pero el traje no va a ser rescatado. Expulsaremos toda la maldita esclusa de aire tan pronto como salga de aquí». Henry se volvió hacia Robert y le suplicó que me hiciera reconsiderar, a pesar de lo que todos acabábamos de presenciar, pero Robert se puso de mi lado. Después de retirar la unidad de grabación del traje del EPM, empaqué todo en un contenedor fácilmente eyectable, mientras me aseguraba de que no quedaran gusanos en mi traje. Todo lo que tomé fue una pequeña muestra de un gusano congelado, envasado en un recipiente vacío. Salí de la esclusa de aire y le entregué la muestra a Jennifer. Ella había preparado los parásitos anteriores que trajo Oliver, y le dije que tuviera todo listo para poder determinar con qué estábamos lidiando. Robert inició el procedimiento de expulsar el contenido de la esclusa de aire, incluido lo que quedaba de Oliver y el traje EPM. James no se había movido ni un centímetro desde el evento. Se había puesto pálido, como si acabara de darse cuenta de la gravedad de la situación. «Tenemos que decírselo, capitán», dijo en voz baja después de unos minutos. «¿Decirme qué?», pregunté mientras me quitaba el traje de materiales peligrosos. «¿Qué demonios están ocultándome?». Robert respiró hondo y reflexionó sobre sus opciones. Tienes razón. Díganme qué es lo que no me han dicho. No te hemos dicho cuál es la verdadera razón por la que estamos estacionados aquí. Con un demonio, díganme de una vez por todas qué está sucediendo. ¿Viste todas las criaturas marinas muertas esparcidas por el fondo del océano alrededor de la estación?, preguntó Robert. Entonces recordé los cientos de cuerpos de peces destrozados. James me dijo que algo los obligó a sumergirse aquí, algún tipo de sonido. Robert asintió mientras abría una computadora. Después de un momento de navegar por algunos archivos, hizo clic en un sonido de audio.
Hace unos 5 años registramos esto proveniente de las profundidades de la fosa de Tonga. Era un sonido extrañamente sintético, como si el llamado de apareamiento de una ballena hubiera sido lanzado y mezclado. Y en medio de todo eso había algo que sonaba como un susurro. Registraron algo similar alrededor de la fosa de las Marianas y lo llamaron Biot-1. El sonido se reproducía en bucle mientras hablábamos, extrañamente inquietante para algo tan inocente. Al principio pensamos que provenía de una ballena, un poco distorsionada después de viajar grandes distancias, o de interferencia instrumental, pero luego vimos cómo afectaba la vida salvaje de la región. Floraciones de medusas que aparecen de la nada y peces que desafían todos los instintos para sumergirse hacia una presión aplastante. ¿Saben qué causa el sonido?, pregunté. Robert mostró algunas imágenes en la pantalla, criaturas similares a lombrices intestinales, pero completamente negras. Sin embargo, no se parecían en nada a lo que acababa de presenciar en la esclusa de aire. Por lo que sabemos, hay un ecosistema hasta ahora completamente desconocido en algún lugar de la fosa. Aislado durante millones de años, no afectado por eventos de extinción masiva, han evolucionado de manera muy diferente a la vida que vemos en la superficie. Es como si millones de organismos unicelulares trabajaran juntos para formar criaturas más complejas. Pero a diferencia de nosotros, las células pueden desprenderse y volver a unirse a voluntad. Lo hemos llamado sinsitio. Eso es lo que mató a Oliver. Podrían ser parte de esto, pero lo que acabamos de ver en la esclusa de aire es mucho más grande que los microorganismos que reunimos aquí. Antes de que pudiéramos continuar, James interrumpió, haciéndonos saber que el metraje estaba listo para ser visto. Si alguna vez deciden desclasificar la existencia de esta estación, nunca mencionarán a las criaturas, ni al sonido que nos alertó de su presencia. Estoy seguro de que algún día aclamarán todo esto como un avance tecnológico supremo. Pero, a decir verdad, la razón por la que la Marina invirtió miles y miles de millones de dólares en este proyecto para que la humanidad pudiera atravesar el fondo del océano es simplemente porque quieren encontrar lo que sea que esté produciendo ese sonido y encontrar una manera de usarlo. Capitán, nos están esperando, dijo James. Bien, vamos. Nos reunimos en la zona central. Abby se sentó atrás, a cierta distancia de los demás. Parecía incluso peor que antes, frágil, como si hubiera perdido peso en las últimas horas desde que la conocí. Henry controló la grabación de vídeo, listo para pasar rápidamente a las partes importantes, ya que el descenso en sí era bastante lento. 6.000 metros. Desde aquí relataré todo lo que vimos desde el punto de vista de Oliver grabado en vídeo. Las imágenes del vídeo comenzaron en la esclusa de aire, con Abby parada frente a él con una expresión de preocupación en su rostro. No te preocupes. Volveré antes de que te des cuenta. No es mi primera vez en las profundidades. De todos modos, se preocuparán más de los $1.000 millones que en mi muerte. Ella no parecía consolada por sus palabras. Esta vez es diferente. Todavía no hemos probado el traje más allá de los 3.000 metros. Dijo Abby. No, pero hemos probado la presión. El traje debería poder llegar mucho más lejos antes de romperse. Henry adelantó más el vídeo. Oliver estaba directamente en el borde de la fosa de Tonga, y a su izquierda, una plataforma se extendía aún más hacia la zona DAL, donde un ascensor se encontraba en el centro. A poca distancia de la trinchera, vio zarcillos interminablemente largos que se balanceaban suavemente con la corriente. Pertenecían al cuerpo de una criatura deformada, que parecía no poder controlar sus largos apéndices, pero parecía imperturbable ante las profundidades. Chicos, ¿están viendo esto? Dijo Oliver, emocionado mientras señalaba al extraño ser. Es un calamar magna pina. Casi corrió por el borde para tener una mejor vista. El traje audiblemente se agotó por el esfuerzo. No ejerzas demasiada presión sobre el traje. Intervino Henry por radio. Todo estará bien. A medida que se acercaba al calamar, apareció otro detrás de él, uno con apéndices aún más largos.
Maldita sea, nunca pensé que vería uno tan de cerca. Deja de perder el tiempo y súbete al ascensor. Exigió Henry. Bien, me pondré en ello. Subió al ascensor y se puso el cinturón. El viaje le llevaría otros 5.000 metros hacia el abismo. Era una maquinaria ruidosa y robusta capaz de soportar la inmensa presión de la temida zona abisal. El propio Oliver controlaría la velocidad del descenso, solo entregando el control a Henry en caso de que algo sucediera. Pero poco después de que comenzara el descenso, Oliver detuvo el ascensor. Oigan, el traje hace ruidos extraños. ¿Saben por qué? Eso es normal. Se está adaptando al cambio de presión. Te dijimos que sucedería cuanto más profundizaras. Explicó Henry con tono molesto. Sí, lo sé, pero... Estarás bien. 8.000 metros. Una vez más, Oliver detuvo el ascensor y dirigió su mirada hacia un borde que sobresalía del acantilado. Sobre él, yacía el cadáver de una ballena de Groenlandia, a casi medio planeta de su hábitat natural. La ballena había sido parcialmente ahorcada, plagada de anguilas de aguas profundas y peces diminutos y sin ojos, todo un ecosistema prosperando a partir de su muerte. ¿Cómo llegó esa ballena hasta aquí? Preguntó Oliver. Murió, como todas las demás criaturas de aquí abajo. Sí, pero es una ballena de Groenlandia, al menos eso creo. ¿No viven en el Ártico? Henry suspiró. Solo continúa el descenso, por favor. Vale, vale. No seas tan gruñón. 10.000 metros. El ascensor llegó al fondo de la zanja después de aproximadamente una hora, lo que permitió a Oliver finalmente desabrocharse el cinturón. Agarró una caja de balizas y dejó una para permitir que la siguiente persona navegara más fácilmente por el área. Después de bajar de la plataforma y alejarse de sus luces brillantes, quedó muy claro que el fondo del océano estaba lejos de estar vacío, y que todo el lecho estaba cubierto de vida no descubierta previamente. Millones de plantas parecidas a hongos cubrían el suelo, y también camarones gordos y transparentes nadando alrededor, aparentemente alimentándose de ellas. En la pared del acantilado se extendían miles de plantas bioluminiscentes, pero había un tallo con una bombilla azul que se doblaba en la dirección del movimiento de Oliver. Era inquietantemente hermoso, tan extraño como cualquier cosa de otro planeta. Continuó por el acantilado, colocando una baliza cada 30 metros aproximadamente. Casi esperaba que este lugar fuera horrible. Ya sabes, cómo llegar al mundo del dios del inframundo, y todo eso. Nadie respondió a su comentario. Chicos, todavía pueden oírme, ¿verdad? Sí, Oliver, podemos oírte. Estamos aquí para trabajar, no para hacer bromas estúpidas. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que la vida puede ser mucho mejor si al menos intentas disfrutarla? Henry, deja de ser un aguafiestas. Estamos haciendo historia aquí. Henry no respondió. ¿Qué tal si le das la radio a Robert? Demonios, prefiero escuchar al capitán divagar sobre el protocolo y... Oliver se detuvo en seco y llegó al final del acantilado. Ante él, había una caída empinada que conducía a un abismo interminable de oscuridad. Henry, ¿estás seguro de que el ascensor me llevó hasta la zanja? Preguntó mientras miraba hacia el abismo. Sí, estás a 10.000 metros. Bueno, es solo que estoy parado al borde del acantilado, y este claramente no es el fondo del océano. Eso es imposible, inspeccionamos toda la zona con un sonar. Bueno, te lo estoy diciendo yo que lo estoy... El suelo debajo de Oliver se desmoronó, se deslizó por el borde del acantilado y se sumergió aún más en las profundidades. La oscuridad que ahora lo rodeaba era absoluta, nada podría ayudarlo a orientarse mientras caía. Caer al océano fue un proceso mucho más lento, dándole tiempo para pensar qué tipo de destino le esperaba, mientras se hundía a profundidades nunca antes conocidas por la humanidad. Llamó a los miembros de su tripulación, mientras arañaba desesperadamente el acantilado, pero incluso con el traje, no pudo frenar su descenso. A medida que se hizo más profundo, el traje comenzó a emitir fuertes pitidos, alarmas para alertar sobre cambios rápidos de presión, pero antes de que pudiera reaccionar, golpeó el suelo con fuerza. Oliver se quedó en silencio, se había desmayado por el impacto. En este punto desconocíamos la profundidad. Minutos después de aterrizar a profundidades desconocidas, Oliver se despertó con el pitido de su traje.
El traje se había mantenido firme y estaba empezando a adaptarse a la nueva presión. El manómetro se rompió y con su dispositivo de seguimiento funcionando mal, únicamente pudimos intentar adivinar qué tan bajo había caído. Oliver gruñó mientras se ponía de pie, tomándose un tiempo para descubrir qué había sucedido. Henry, ¿estás ahí? ¿Capitán? Dijo finalmente. Pero nadie respondió. ¿Alguien puede oírme? Aparte de algunos instrumentos que funcionaban mal, la mayor parte del traje parecía intacto, pero no podía hacer contacto con la base. Todo lo que pasó después de que se cortaran las comunicaciones fue que esperaron pacientemente saber el destino de Oliver. A pesar de haber caído mucho más allá de lo que creíamos que era el fondo del océano, acababa de aterrizar en otra meseta, con una distancia infinita, aún avanzando hacia abajo. El abismo estaba siempre presente, burlándose de nosotros con su vacío. Por favor, que alguien responda. Suplicó, derrotado. Activó las balizas que aún tenía adheridas y comprobó su entorno. Había aterrizado directamente frente a una cueva, que conducía al interior de la pared del acantilado y descendía abruptamente. Si bien el protocolo dictaba estrictamente esperar el rescate en estas situaciones, pudimos escuchar un sonido de gárgaras que se emitía desde la cueva. Fuera lo que fuese, Oliver decidió ir a revisar. Las paredes del interior eran perfectamente lisas, una formación imposible de rocas que reflejaba la luz brillante que brillaba desde el traje del EPM, iluminando la cueva hasta donde se extendía. Oliver se quedó mirando las paredes brillantes por un momento, ajustando la luz. Parecían suaves en ángulo, pero cuando la luz se dirigió directamente hacia ellos, descubrió patrones extraños, como símbolos que no corresponden a ningún idioma conocido. Mientras estudiaba los símbolos, un fuerte sonido sacudió la cueva, casi haciendo caer a Oliver. Sonaba similar al Biotban, pero con ligeras diferencias. Pareció poner a Oliver aún más en trance, y siguió diligentemente la fuente, ignorando cualquier posibilidad de rescate a medida que avanzaba. La cueva conducía a una caverna mucho más grande, que se extendía más allá del alcance de cualquier fuente de luz que tuviera disponible. A diferencia del túnel, estas paredes no eran lisas, sino que estaban cubiertas por millones de pequeños agujeros, cada uno perfectamente redondo, cada uno idéntico al anterior. Tras una inspección más cercana, los agujeros no estaban vacíos, sino llenos de gusanos, como los que habíamos visto salir de su cuerpo dentro de la esclusa de aire. Se retorcieron y alcanzaron a Oliver mientras caminaba por la caverna, atraídos hacia el sonido en la distancia, haciéndose más fuerte con cada paso que daba. Cuanto más se adentraba, menos parecía distraído por los agujeros, que crecían de tamaño junto con los gusanos. El único objetivo hipnótico de Oliver era alcanzar el sonido. Encima de los gusanos, criaturas delgadas y de patas largas caminaban. Parecían cangrejos arañas sin caparazón, sumergiendo sus extremidades en los gusanos, fusionándose temporalmente mientras parecían alimentarlos. Por cada inmersión en los agujeros, sus extremidades se cortaban, mientras los gusanos se expandían. Finalmente, llegó a un rincón de la caverna, y con él, a la fuente del sonido. Ahí estaba una cría de ballena medio consumida pegada a la pared, atada por cientos de enormes gusanos que se extendían hasta su carne desgarrada. A pesar de estar medio comido y roto sin posibilidad de vida, de alguna manera no sucumbió, como si los propios gusanos lo mantuvieran vivo, un soporte vital involuntario, reutilizado para sus propias necesidades. La cría abrió su mandíbula medio comida, por lo que Oliver pudo ver directamente sus cuerdas vocales, que también estaban cubiertas de gusanos, los cuales tiraban de ellas y las movían para hacer que emitieran sonido. La ballena gritó, soltando otro sonido confuso que acercó aún más a Oliver. Mientras Oliver estaba distraído, varios gusanos emergieron de sus agujeros y rápidamente pulularon a su alrededor. En cuestión de segundos, se unieron, se envolvieron alrededor de sus piernas y subieron por el traje. Oliver volvió temporalmente a la cordura, mientras intentaba arrancar los gusanos. Pero eran mucho más rápidos que él, y ya estaban dentro de la caja de metal. Tropezó al suelo, permitiendo que más gusanos cubrieran cada una de sus extremidades.
Las criaturas se fusionaron, formando una capa de carne que pronto cubrió todo su cuerpo. Oliver se quedó en silencio y la cámara no mostró nada más que una masa de color carne, amortiguando cualquier audio, excepto el aliento de pánico de Oliver. Gritó cuando un fuerte golpe casi rompió los parlantes. Era el sonido de su traje siendo perforado, y la malla llenando el agujero que habíamos encontrado en la planta de sus pies. Las criaturas se habían metido dentro de su traje, clavándose en su carne. Oliver lloró de agonía antes de quedarse en silencio. Todos nos quedamos sin palabras frente a la pantalla que ahora no mostraba nada más que un cronómetro, lo que demostraba que la cámara todavía estaba funcionando. Abby se había ido, y James fue tras de ella para consolarla. Eso no puede ser todo, dijo Robert. No sé qué sucedió. Déjame revisarlo, pidió Henry, medio susurrando en estado de shock. Desde ese momento, hubo un salto drástico de 3 días según la grabación, sin que sucediera nada raro. Los gusanos seguían ahí, envolviendo el traje de Oliver, y bloqueando la imagen de la cámara, por lo que al equipo se le hizo imposible saber dónde estaba. Pero de pronto, la cámara comenzó a aclararse, la capa de carne se despegó y la vista mostró que Oliver había regresado al ascensor. Durante los 3 días en la caverna, los sincitios lo habían poseído, cubriéndolo con sus apéndices carnosos. Estaban controlando el cuerpo de Oliver, o lo que fuera que quedara de él dentro del traje. Caminó hacia la estación, y a cada paso le caían escamas de carne sincitial. Su equipo lo llamó por radio ahora que podían localizarlo, pero Oliver no pudo hacer nada más que hacer gárgaras, ya que los gusanos habían consumido la mayor parte de sus pulmones. Logró entrar a la esclusa de aire a trompicones, listo para desatar el infierno dentro de la estación, pero por un breve momento, Oliver logró detenerse por voluntad propia. Tal vez la idea de lastimar a sus seres queridos fue suficiente para que él ganara el control temporalmente, el tiempo suficiente para cerrar la esclusa de aire, y así quedarse encerrado con los sincitios dentro de él. Entonces se desplomó en el suelo, había muerto hacía días, pero su voluntad permaneció incluso cuando se convirtió en nada más que un recipiente para los horrores que ahora llevaba dentro de él. El metraje terminó ahí. Nos quedamos en silencio por un momento. Ninguno de nosotros se atrevió a decir una palabra sobre la causa de la muerte de Oliver, el cual apenas lo creí, a pesar de haber estado a punto de ser víctima del mismo destino. Henry, llama a la central y diles que cerraremos este proyecto, dijo Robert, rompiendo el silencio. Jennifer, destruye la muestra de la esclusa de aire. Todavía está sellada, ¿verdad? Jennifer asintió antes de dirigirse hacia el laboratorio. Necesitamos asegurarnos de que, sea lo que sea, permanezca en el abismo. Aquí la base de Talos, ¿me copian? Repito, aquí la base de Talos, ¿me copian? ¡Mierda! No tenemos comunicación. Me uní a Henry mientras intentaba llamar al cuartel general, pero la radio no devolvía nada más que estática confusa. Robert estaba comprobando toda la información de seguridad y enviando drones para buscar el sincitio en el ascensor del acantilado. Capitán, las comunicaciones están completamente caídas. No puedo recibir ninguna señal. ¡Maldita sea! Creo que tendremos que salir por nuestra propia cuenta. En la transmisión que los drones nos mostraba, vimos que la carne del sincitio se había extendido por el suelo, cubriendo algunos de los cadáveres de peces que cubrían el fondo del océano. Era increíblemente grande y utilizaba el ascensor y la plataforma como andamio para subir hacia la estación. De pronto, un fuerte ruido metálico resonó en la estación, seguido de una alarma. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Rotura del casco. Sector C. Dijo una voz automatizada. ¡Aíslalo!, ordenó Robert. Aislando el sector C. Henry intentó frenéticamente navegar por el sistema de seguridad, intentando tener una idea de la magnitud del daño. ¿Qué hay en el sector C?, pregunté. Es el laboratorio. Mierda, espero que Jennifer no haya llegado allí todavía. Mientras la estación se sellaba, atrapando a cualquiera dentro,
Otro fuerte estallido nos sacudió y la alarma volvió a sonar. Rotura del casco. Sector B. ¡Mierda, mierda! ¿Y ahora qué? Preguntó Henry. Robert se quedó quieto en shock, congelado por la decisión de salvar la estación o huir. Tenemos que evacuar. Fue todo lo que pudo decir. Es curioso cómo funciona el cerebro mientras todo lo que te rodea se cae a pedazos, mucho más allá de tu propio control. Una vez que ya no queda nada que puedas hacer, la mente se dirige a un lugar seguro, a buenos recuerdos de un tiempo pasado. Para mí esos recuerdos pertenecían a mi época de servicio, a mi antiguo capitán y tripulación. No fue una época fácil, pero estuvo llena de propósito, y mis problemas se limitaron únicamente al océano. Cuando Robert me gritó que me pusiera en marcha, finalmente volví a la realidad. Doctor, vamos, tenemos que salir de aquí. ¿Pero qué pasará con la estación? Ya es demasiado tarde, doctor. No podemos hacer nada. James regresó a la cúpula central junto a Abby. Habían escuchado las alarmas, pero no tenían la menor idea de lo que había ocurrido durante su breve ausencia. Vayan a la sección A. Todavía quedan 2 cápsulas de transporte. Preparen la número 05 para la salida y espérenme. Capitán, ¿qué vas a hacer? Jennifer está encerrada. Iré por ella y la sacaré. ¿Qué pasará si las criaturas entran? Preguntó Abby. Robert pensó por un momento, antes de entregarle la radio. Si no tienes noticias mías en 15 minutos, váyanse. Ordenó. La estación tembló cuando se abrió otro agujero en una de las secciones. Mis oídos se abrieron por la onda expansiva. Voy a ir contigo. No los enfrentarás solo. No, necesitamos que pilotees la cápsula de transporte, ya que si te lastimas, nos quedaremos todos atrapados aquí. No era una excusa válida. Todos sabían muy bien que el submarino era bastante fácil de maniobrar para cualquiera de los miembros de la tripulación. Pero Robert se negó a arriesgar más vidas y usaría cualquier razón que se le ocurriera. Capitán, por favor. Es una orden. ¡Sal de aquí ahora! Sin tener otra opción que acatar las órdenes de su superior, dieron media vuelta y comenzaron a irse. Yo sí que iré con usted, capitán. No sé nada sobre esta estación o el submarino, pero al menos puedo ayudarle si pasa algo. Dije, sabiendo que no se le ocurriría ninguna excusa para detenerme. Él aceptó a regañadientes y juntos nos dirigimos a los laboratorios de la sección C, preocupados de que Jennifer pudiera quedar atrapada detrás de la esclusa de aire, o algo peor. Ahogarse es una forma horrible de morir. Una vez que te das cuenta de que no hay forma de llegar a la superficie, de que estás atrapado en una tumba fría y oscura, tu garganta simplemente se cierra. No importa cuánto intentes inhalar, tu cuerpo simplemente se niega, incluso cuando el dolor agonizante de quedarte sin aire domina tu instinto natural de respirar, simplemente te niegas a ceder al deseo abrumador. No es hasta que el cuerpo comienza a apagarse y las esquinas de tu visión comienzan a oscurecerse, que llegas al punto de ruptura y tu cerebro decide aspirar algo, independientemente de si hay aire presente o no. De repente, agua helada fluye por tu garganta, llenando imparablemente tus pulmones, tan desesperados por el aire. Es un camino torpe y doloroso, y cuando el agua ha llenado cada alvéolo, la mayoría todavía está consciente, con el tiempo justo para arrepentirse de su decisión de entrar al océano. Mientras corríamos hacia la esclusa de aire, me pareció gracioso que al menos no nos ahogaríamos. Probablemente los gusanos nos consumirían, o la presión de una estación colapsando nos aplastaría instantáneamente. ¿Cómo se rompió el casco?, pregunté mientras nos acercábamos. Se supone que es imposible, pero estoy seguro de que son por esos malditos monstruos. Advertencia. La integridad del casco está gravemente comprometida. Toda la tripulación debe presentarse en las estaciones de atraque designadas. La alarma había dejado de alertarnos sobre la rotura del casco y ahora recomendaba una evacuación de toda la estación. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo suficiente. Cuando doblamos la esquina de la sección C, vimos a Jennifer sentada contra la pared en el lado equivocado de la esclusa de aire. Le tomó un momento darse cuenta de los horrores de su situación. Vimos sus piernas fusionadas con la carne del sincitio. Habían comenzado a devorar la parte inferior de su cuerpo,
cavando a través de su carne y reemplazando rápidamente sus órganos con su propia carne. A pesar de todo esto, ella permanecía consciente. ¿Pero qué? Soltó Robert, la única palabra que pudo pronunciar por la conmoción de lo que había frente a nuestros ojos. Lentamente, Jennifer volvió la cabeza hacia nosotros, con los ojos enrojecidos por la hemorragia, ya que los gusanos le habían consumido las entrañas. Capitán, ¿eres tú? Dijo, débilmente, ciega por la sangre que llenaba el interior de sus ojos. Sí. Estoy aquí, Jennifer. Supongo que, después de todo, la muestra no estaba muerta. Bromeó con voz ronca mientras tosía lo que solo podía ser una mezcla de sangre y parénquima pulmonar. Dígale al médico que vuelva a verificar estas cosas en el futuro. Quizá encuentre algo más. Él está aquí conmigo ahora. Lo siento mucho, Jennifer, pero... Lo sé, no queda nada por hacer. Supongo que esto es todo. Tosió, escupiendo violentamente trozos de pulmón y gusanos. No se preocupe, capitán. No es culpa suya que un monstruo del abismo se haya arrastrado hacia arriba para destruirnos. Dijo, con la voz quebrada mientras se retorcía de dolor. Miré a Robert, parecía horrorizado, pero no podía quitarle los ojos de encima. Duele mucho, capitán. Por favor, dispáreme y acabe con mi sufrimiento. Solo quiero que esto termine. Robert asintió, olvidando que ella no podía verlo. Me acerqué a un pequeño panel, donde tenía que ingresar unos códigos para poder abrir una pequeña caja de vidrio resistente. Dentro había unas pistolas de presión. Era bastante fácil de usar, me habían instruido sobre estas cosas, pero no creí que lo llegaría a utilizar. Pensé que no estaría bien dejar que Robert la ejecutara él mismo, así que me ofrecí para terminar con lo que quedaba de Jennifer. Robert. Sí, Jennifer, estoy aquí. No dejes que estas cosas salgan a la superficie. Prométemelo. Te lo prometo, Jennifer. Pero debes... De pronto, el abdomen de Jennifer comenzó a hincharse. Ella gritó de dolor cuando los gusanos comenzaron a abrirle el estómago. Capitán, ¿cuál es el código? Pregunté, pero Robert parecía hipnotizado ante lo que veía. Capitán, necesito el código. 1872. Ingresé rápidamente los códigos y la pequeña ventanilla se abrió. Saqué la pistola e inmediatamente terminé con el sufrimiento de Jennifer. Acto seguido, se abrieron las escotillas en las paredes, y sonó una alarma cuando el agua comenzó a entrar, pero como el casco ya había sido parcialmente roto, rápidamente colapsaron sobre sí mismos. Hay que largarnos de aquí, dijo Robert. Corrimos de regreso al área central, tuvimos que atravesar toda la estación para llegar a la sección A. Era el único escape que quedaba, pero cuando llegamos a las oficinas, pudimos escuchar algo moviéndose dentro de las paredes, abriéndose camino a través de la tubería. Las bombas. Están entrando a través de las malditas bombas. Las bombas de Talos eran maquinaria antigua en comparación con el resto de la estación. Cuando se insertó la cúpula, necesitaban mover toneladas de agua al exterior contra la inmensa presión, pero después de terminar la estación, hacía tiempo que las habían olvidado, abandonadas dentro de las paredes mientras instalaban soluciones más permanentes. Antes de que pudiéramos reaccionar, las paredes se abrieron y el sincitio se derramó a través de los agujeros, tomando la forma de carne deforme y extendiéndose rápidamente a lo largo de las paredes. Nos quedamos aislados de nuestro escape, con solo la oficina disponible como refugio temporal del enjambre de gusanos y el flujo de carne que se avecinaba. Pero nuestro refugio seguro rápidamente se convertiría en nada más que otra prisión para extender nuestra supervivencia. No los retendrá por mucho tiempo. ¿Ahora qué? Robert fue directo a su escritorio y sacó una pistola del cajón superior. ¿Trajiste un arma real al fondo del océano? ¿Y por qué no iba a hacerlo? Nunca se sabe cuándo tendrás que sofocar un motín. Se rió nerviosamente. Se dio cuenta de que no me hacía gracia. Ambos sabíamos que un arma no lo ralentizaría significativamente, pero cualquier ayuda era bienvenida. Continuó hurgando en los armarios de la habitación, y finalmente sacó 2 trajes de materiales peligrosos sin usar, como el que había usado mientras inspeccionaba a Mike.
Esto te mantuvo a salvo dentro de la esclusa de aire. Los gusanos no podían penetrar el traje, ¿verdad? Robert preguntó con ojos suplicantes. Mira, rompieron el traje del EPM, hecho de puto metal. No creo que esto haga una gran diferencia. Puede que lo ralentice, pero eso es todo. Bueno, es lo que tenemos. Los gusanos habían comenzado a acumularse en la puerta, formando una red que se contraía y agrietaba levemente el vidrio. Es ahora o nunca. Será mejor que James tenga el maldito submarino listo. Dijo mientras nos poníamos los trajes. Disparó un tiro, no a la puerta, sino a la pared de vidrio templado que había al lado, rompiéndola en 1.000.000 de pedazos cúbicos mientras saltábamos. Tropecé en el suelo y algunos gusanos se me pegaron a la mano mientras me levantaba. Robert me los quitó y me empujó hacia adelante, y corrimos hacia la entrada de la sección A. Éramos mucho más rápidos que los gusanos, pero habían formado una malla que cubría la mayor parte del techo, y caían encima de nosotros con cada paso que dábamos. Otro agujero en la pared se abrió directamente encima de la esclusa de aire hacia la sección A, provocando que otro trozo de carne cayera frente a la puerta. ¡Mierda!, gritó Robert mientras instintivamente sacaba su arma y disparaba a la masa en el suelo. Me quedé inmóvil mientras los gusanos se desintegraban por el impacto de las balas, reformándose y arrastrándose apresuradamente hacia nosotros. Intenté darme la vuelta y correr, pero no reaccioné a tiempo. Para mi sorpresa, los gusanos ignoraron por completo mi presencia y se dirigieron directamente hacia Robert, cayendo sobre él, desde todas direcciones, tirándolo al suelo. Gritó de agonía mientras se formaban alrededor de sus extremidades, haciéndolo incapaz de defenderse. Corrí hacia él, y traté de quitárselos, pero por cada gusano que quitaba, otros 100 se unían. En cuestión de segundos lograron abrir un agujero en la zona de la axila de su traje, e inmediatamente se metieron por el agujero. Intenté desesperadamente levantarlo, pero él me empujó al darse cuenta de que no le quedaba ninguna esperanza. Fuera de aquí, doctor, dijo con una voz gorgojeante mientras la sangre comenzaba a llenar sus pulmones. Ni siquiera dudé, vergonzosamente, corrí por mi vida mientras el sincitio estaba demasiado distraído consumiendo a Robert. Los pasillos se estrecharon drásticamente cuando una vez más regresé a la sección A. Intenté frenéticamente ingresar el código para cerrar las esclusas de aire. Me tomó 2 intentos con dedos temblorosos para obtener el código correcto, pero en un segundo, las puertas se sellaron y estaba una vez más separados de la abominación del otro lado. Lo siento mucho, Robert. Me susurré a mí mismo. La cúpula central finalmente cedió bajo la presión, enormes corrientes de agua colapsaron rápidamente el techo. La estación se vino abajo y la energía central quedó aniquilada por la inundación. Sumido en la oscuridad y el silencio, me aventuré más hacia la estación de atraque. Si bien cada sección de Talos supuestamente tenía su propio generador de respaldo, por alguna razón aún no se había activado en esa sección, lo que hacía difícil caminar por el estrecho laberinto de pasillos. ¿Alguien puede oírme?, llamé. Me golpeé la cabeza cuando vi aparecer una luz en la distancia. James vino corriendo hacia mí, sosteniendo una linterna. Doctor, todavía está con nosotros, gracias a Dios, dijo, pero su alegría rápidamente desapareció cuando se dio cuenta de que había venido solo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Jennifer y el capitán? Solo sacudí la cabeza en respuesta, no había palabras que pudieran transmitir lo que había sucedido en la cúpula. Y su ausencia demostró suficiente sobre el desafortunado resultado de nuestro inútil intento de fuga. Lo siento, ellos. No hay tiempo para lamentarse. Tenemos que salir de aquí. La cápsula está casi lista para salir hacia la superficie. Solo necesitamos que Henry descubra cómo recuperar la energía. Cuando llegamos a la estación de acoplamiento, me sentí aliviado por el aumento en la altura del techo, aunque sea ligeramente. Henry estaba ocupado trabajando en el panel de control, tratando de descubrir que había cortado la energía del generador de respaldo. Abby yacía parada detrás de él con una linterna en la mano. Maldita sea. Algo ha arrancado el generador de respaldo. No estoy seguro de cómo, pero estoy seguro de saber quién lo hizo. Maldito engendro de demonio abisal. Entre la falta de energía y el casco dañado, el submarino no puede salir de la estación.
Esencialmente estamos varados aquí. Ninguno de nosotros pronunció una palabra. Estábamos atrapados en una lata, a 6.000 metros bajo la superficie y sin transporte. Bueno, ¿tienes alguna idea, genio? Preguntó Abby. Henry suspiró. De hecho, creo que sí. Entró en la cápsula y comenzó a jugar con los componentes electrónicos, hasta que finalmente quitó uno de los paneles. Hay 3 baterías alimentando este submarino, y a mi modo de ver, podría sacar una, y aún así debería tener energía suficiente para llevarlos a todos a la superficie. ¿Cómo que llevarnos? Preguntó James. Necesito conectar esta batería a la esclusa de aire. Entonces anularé la puerta. Se abrirá por la presión, y la ola de agua resultante debería expulsar con fuerza el submarino. ¿Qué pasará contigo? Bueno, alguien tiene que quedarse atrás para seguir adelante con este plan. Entonces, déjame hacerlo. Intervino James. No, idiota. Una conexión incorrecta y la puerta se rompe y se cierra para siempre. Soy el único que tiene la experiencia. Tiene que haber otra manera. No lo hay, créeme. Si no hago eso, moriremos todos. James y yo nos miramos, ambos queriendo hablar, pero ninguno de los dos pudo encontrar una solución alternativa. Henry volvió a la cápsula de transporte y volvió a cerrar los paneles. Ojalá todos fueran más inteligentes. Tal vez alguno de ustedes podría haberse quedado en mi lugar. Dijo tan sarcásticamente como siempre, pero por primera vez con la más mínima sonrisa en su rostro. Gracias. En verdad no sé qué decir. Sí, bueno, es hora de que se vayan, dijo mientras cerraba la puerta de la cápsula. Vimos cómo Henry se alejaba por última vez, listo para enfrentar su destino. Al igual que sus otros compañeros de tripulación fallecidos, permanecería para siempre en la cuenca del océano, y nunca más volvería a ver la luz del sol. El tiempo pasó como una eternidad, mientras esperábamos una ola de agua que probablemente podría aplastarnos en un instante, pero con mucha suerte, seríamos expulsados de la estación y desde allí podríamos llegar a la superficie. Sería el despegue más violento de la historia de la estación, pero también el último. Minutos más tarde, escuchamos el sonido de la esclusa de aire abriéndose, antes de hacerse añicos bajo la inmensa presión del agua, y la carne sincitial que explotaban. La ola solo tardó unos 10 segundos en golpearnos y salimos disparados de Talos. El pasillo detrás de nosotros se desmoronó mientras lo hacíamos. Recibimos un impacto tremendo, pero sobrevivimos. James tomó el control de la embarcación y no dudó en empezar a ascender hacia la superficie. Abby y yo miramos por la pequeña ventana. Al otro lado podíamos ver los restos completamente aplastados de Talos, débilmente iluminados por la luz aún encendida por los generadores de la sección C, que había sido completamente cubierta por la carne del sincitio. Los miles de cadáveres de peces que anteriormente cubrían el fondo del océano habían sido limpiados, y ahora eran parte del monstruo cada vez mayor del abismo. Una ola de alivio me invadió y mi corazón se calmó con cada paso de nuestra ascensión. Ya no sentía la necesidad de mirar constantemente por la ventana, el mundo exterior estaba oscuro, y la vida que alguna vez quedó allí abajo se había consumido junto con mi anhelo por el océano. Una vez que alcanzamos una profundidad de 1500 metros, logramos establecer contacto con el USS Orión, y solicitamos una evacuación de emergencia. Estaban bastante lejos, pero cuando llegáramos a la superficie, nos recogerían, con curiosidad, por saber qué había sucedido en las profundidades. A 900 metros, los primeros rayos de luz nos saludaron con el calor del sol, el océano comenzó a llenarse de vida pacífica, los peces prosperaban en las aguas, completamente ignorantes de los horrores que existían directamente debajo de ellos. La vasta oscuridad se volvió de un azul tranquilizador, y por primera vez desde que me contrataron para esta misión, me sentí seguro. Al poco tiempo, salimos a la superficie y fuimos recibidos por un equipo con trajes protectores cuando abordamos el barco. No habíamos podido alertarles de la situación. Lo único que sabían era que en las profundidades existía un potencial contagio que podríamos haber traído con nosotros. Por lo que,
Comprensiblemente, nos encerraron en la enfermería, aislados del resto de la tripulación. Durante 72 horas nos pincharon y pincharon, tomando múltiples muestras de sangre, e incluso una sonda de LCR. Después de que todos volvieron a la normalidad y no había signos evidentes de enfermedad, nos permitieron vivir en condiciones más cómodas mientras nos dirigíamos a la costa. Después de ser liberado de la enfermería, apenas vi a James y Abby. Pasaban la mayor parte del tiempo en sus habitaciones, y solo salían para algún interrogatorio ocasional. La sede central sentía una increíble curiosidad por saber cómo se derrumbó repentinamente una instalación de última generación, ya que no teníamos absolutamente ninguna prueba de los acontecimientos que habían ocurrido. Necesitaban a alguien a quien culpar, pero como parte del CDC, y no del equipo original de Talos, estaba a salvo de ser procesado. Todo lo que se me pidió fue firmar un acuerdo de confidencialidad, uno que estoy rompiendo ahora para advertirles sobre los horrores del abismo. Sabemos más sobre lo que existe en el espacio exterior que sobre la vida en nuestros propios océanos, y así es como debería permanecer para siempre. Estas criaturas, los sincitios, no pueden morir. Mientras quede una sola célula, sería suficiente para reiniciar sus colmenas, y me temo que con el consumo de Talos, habrán aprendido sobre la vida en la superficie. Ahora que estoy publicando esto, me dirijo al Centro de Control de Enfermedades. No sé cómo explicarlo, pero puedo sentir a los gusanos retorciéndose dentro de mi pecho mientras escribo esto, listos para estallar en cualquier momento. Supongo que el traje no me protegió después de todo. Espero que James y Abby estén a salvo, y que tengan una segunda oportunidad de vivir una vida feliz. Lamento mucho todo esto, lamento por lo que sé que pasará cuando llegue al hospital. Pero creo que estas cosas me están controlando, obligándome a no decir la verdad a la gente, buscando adaptarse al entorno y salir de mi cuerpo cuando lo crean necesario. Y cuando lo hagan, estará todo perdido.